Hola compañeros, espero que se encuentren muy bien. A continuación les dejo un tutorial para el cálculo de factor de seguridad de la cortina de su presa de Jales y esto sería la última parte de su proyecto en la asignatura de depósitos de residuos mineros. A continuación se muestra nuestra cortina de la presa de Jales y cabe mencionar que esta parte de aquí como color café es nuestra roca, que es como en el bordo iniciador de la cortina de la presa de Jales. Y esta roca tiene que ser muy resistente, puesto que está como en la base de la cortina. Asimismo, aquí colocamos diferentes tipos de materiales con los que se pretende construir la cortina, de manera que queda aquí la roca y material 1, material 2, material 3, material 4, material 5, con sus respectivos colores para diferenciarlos. Estos materiales los vamos a colocar en slide con diferentes valores y propiedades. Esta parte azul corresponde al vaso de almacenamiento. Bien, para importarlos a Slide es necesario importar material por material para que así veamos el comportamiento de los diferentes materiales que tenemos en nuestra cortina. ¿Vale? Entonces aquí tenemos la base, que es como la delimitación de toda la cortina de la presa de Jales. La roca corresponde a esta litología de aquí y así nos vamos con los materiales. Tenemos la roca, el material 1, material 2, el material 3, material 4, material 5 y finalmente el vaso de almacenamiento. Cerramos AutoCAD y no vamos a guardar ningún cambio en este caso porque ya tenemos guardados nuestros archivos de XF. Lo siguiente será abrir el software Slide. Y aquí está Slide. Abrimos Slide. Y al abrir Slide aparecerá una ventana, la cerramos y ahora sí comenzamos a importar nuestros DXF. Nos vamos a archivo, importar, importar DXF. Dejamos la opción frontera externa. Importamos primeramente la base, que como dije es la delimitación de nuestra cortina y como tal de la presa de Jales, ¿de acuerdo? Lo siguiente será importar la roca. Seleccionamos la opción material de frontera, importamos la roca que comenzará aquí en el bordo iniciador. Después nos vamos a importar los demás materiales, igualmente con material de frontera, importamos el material 1 y aquí está. Y así nos vamos a importar todos los demás. Material 2. Importamos el material 3. Importamos el material 4. El material 5. Y por último, importamos el vaso de almacenamiento, pues recordemos que este también tiene propiedades, ¿vale?
porque no se importó. Importamos el vaso de almacenamiento. Listo. Ahora, lo siguiente será asignar las propiedades y los valores de estos materiales. Para ello, nos vamos a donde dice definir materiales. Es importante mencionar que aquí hay diferentes tipos de herramientas. Tenemos cuadros de texto, tablas de las propiedades de los materiales, líneas, medidas, pincel, polígono, polilínea, rectángulos, círculos, etcétera. ¿Esto para qué nos sirve? Por ejemplo, si nosotros queremos agregar un material de manera manual, es decir, ahorita yo los agregué porque en AutoCAD ya tienen como unas ciertas medidas, tienen unas dimensiones, pero en caso de que no, pudiéramos nosotros, por ejemplo, trazar una polilínea como nosotros queramos y aquí le damos Enter, ya tenemos aquí un material y aquí otro material. Ahorita me aparece todos por default el material 1, pero van a ver que se pueden como poner distintos materiales. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos a propiedades, en definir materiales. Aquí nosotros vamos a definir los materiales para todos estos materiales de nuestra cartulina, ¿vale? El primero es la roca. A ver, voy a dividir mi pantalla para que lo podamos ver mejor, ¿vale? Aquí ya tenemos algunos valores que yo he puesto, pero ¿de dónde salen estos valores? Vale. En estos archivos que les subí a Classroom, aquí tenemos diferentes tablas. Como ven aquí, el software nos pide valores de peso unitario, de cohesión y de phi, que phi es el ángulo de fricción interna. Entonces, en estos PDFs que les compartí, tenemos diferentes tipos de materiales, tanto cohesivos como no cohesivos o que no tienen cohesión, como por ejemplo los cohesivos que utilizaríamos, pues serían, por ejemplo, las rocas igneal duras, las rocas metamórficas, las sedimentarias blandas y este tipo de rocas, la mayoría, bueno, todas tienen un peso unitario, tienen un ángulo de fricción y tienen cohesión. Aquí en el software nos pide el ángulo, perdón, nos pide la cohesión y nos la pide en kilonewton sobre metros cuadrados. Aquí están en kilopascales, entonces es importante saber que un kilopascal es un kilonewton sobre metro cuadrado, entonces no va a haber ahí como que problema, ¿vale? Entonces lo que marca aquí, eso le pueden poner en su tabla. Y asimismo, en la tabla 6 tenemos también pesos unitarios. No, perdón, la tabla 6 aquí para materiales. Para materiales tenemos ángulos de fricción interna, ¿ok? Entonces vamos a utilizar la tabla 6 y la tabla 1, que es esta de aquí. Ahí ustedes pueden ir mirando como diferentes tipos de materiales y ya con eso pueden colocar los valores que ustedes quieran, ¿vale? Ahora nos vamos a slide y aquí tenemos los diferentes materiales. El primero es la roca, que es este de aquí. Entonces nos vamos a propiedades, definir materiales. El primero se llamará roca
y le podemos poner el color que nosotros queramos. Y aquí también tiene un hatch como en AutoCAD, que es como una textura, la que ustedes quieran, o pueden dejar el color sólido y seleccionar el color de ese sólido que ustedes quieran. Vamos a copiar nuestros datos, el peso unitario de 35, la cohesión de 100 y el ángulo de fricción interna de 30. Después tenemos el material 1 y podemos elegir el color que queramos. Copiamos los datos, 30 de peso unitario, 110 kilonewton sobre metro cuadrado de cohesión y 35 grados de phi. El siguiente será el material 2 y lo vamos a colorear de color. Aquí pueden seleccionar como más colores, de color rosado, ¿vale? Peso unitario del material 2, 28 kilonewtons sobre metro cuadrado, que es lo mismo que 28 kilopascales. 120, 28 kilonewtons sobre metro cúbico. Y 28 kilonewtons sobre metro cúbico es el peso unitario. Aquí en cohesión, me confundí, 120 kilonewtons sobre metro cuadrado, que es lo mismo que 120 kilopascales, ¿vale? Eso es en cohesión. 30 para phi. Y el siguiente es el material 3, que son 30 kilonewtons sobre metro cúbico de peso unitario, 150 de cohesión y 28 de phi. El que sigue es el material 4, 25 de peso unitario, 110 de cohesión, 25 de phi. El que sigue y el último es de material 5, 20 de peso unitario, 120 de cohesión y 25 de phi. Finalmente tenemos el vaso de almacenamiento y el vaso de almacenamiento tiene un peso unitario de 15, una cohesión de 1000 y no tiene un ángulo de fricción interna. Ok, ahora aquí podemos como cambiar nosotros nuestros materiales con los colores y las texturas que nosotros queramos. Aquí pueden modificarlo al tono que ustedes quieran. Para que no se repita, lo pondré de azul. Y listo, le damos en OK. Por default se me puso el primer material que yo elegí, que fue el de la roca. Se puso para todo, ¿vale? Pero voy a asignar los diferentes tipos de material. Para eso nos vamos a propiedades, asignar propiedades y aquí me aparece una tablita con todos los materiales que yo tengo, ¿sale? El primero es la roca, después le doy en material 1 y aquí nos aparece una como crucecita y ahí podemos nosotros asignar el material. Material 2, selecciono. Material 3, material 4, material 5 y el vaso de almacenamiento que es este de acá, ¿vale? Entonces ya hicimos la asignación de materiales y como se pueden dar cuenta, las propiedades que yo puse prevalecen, ¿vale? Ahora, lo siguiente, vamos a agregar
un nivel freático. Para esto nos vamos a frontera, agregar tabla de agua y vamos a agregar nuestro nivel freático. Ahorita para fines de analizar nada más el comportamiento, vamos a colocarlo pues de manera aleatoria. Como ven aquí, podemos atravesar todos los materiales o pueden como rodear algunos y así, ¿vale? O sea, que no incluyan todos los materiales, eso ya es como de acuerdo a como ustedes quieran. Listo. Le damos un enter y nos va a aparecer una tablita que dice que le vamos a asignar los materiales a nuestra tabla de agua. ¿Vale? Entonces, yo no tengo todos estos materiales. Estos me los ofrece Slide por default y de hecho puedo cambiar la cantidad de materiales que yo requiera. Ahorita les explico cómo. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿qué le estoy diciendo al software? Ah, que mi nivel freático pasa por roca, pasa por el material 1, por el material 2, por el material 3, 4 y 5. Entonces, selecciono los materiales por donde pasa el nivel freático y le doy un OK. Y listo. Ahora, también es importante la carga sísmica, ¿vale? ¿Qué es la carga sísmica? Aquí les compartí un PDF que son las normas técnicas para el diseño por sismo. En estas normas técnicas se considera una carga sísmica de acuerdo a la zona donde se vaya a construir, ¿vale? ¿Qué es la carga sísmica? Es un coeficiente sísmico, que es un cociente entre la fuerza horizontal que debe considerarse que actúa en la base de la edificación por efecto de sismo, entre el peso de la edificación sobre dicho nivel. Palabras más, palabras menos. Quiere decir que tenemos una fuerza horizontal y una fuerza, perdón, una fuerza vertical y una fuerza horizontal. Y esas fuerzas van a tener un coeficiente sísmico, ¿sale? Ese es el coeficiente sísmico, es el cociente entre ambas fuerzas. Ahora, para estas construcciones o estas obras se consideran como diferentes coeficientes de acuerdo a la zona. Estos coeficientes van desde 0.16 hasta 0.45. En la Ciudad de México, por ejemplo, está aquí zonificado la zona 1, zona 2, zona 3A, 3B, 3C y 3D. Hay algunas zonas que todavía no se han explorado y algunas zonas que son de transición. Entonces, vamos a considerar un valor de acuerdo a la zona. Para fines académicos, este valor debe de estar entre 0.16 y 0.45. En este caso, pues no les voy a pedir como que identifiquen la zona ni nada por el estilo. Únicamente con que esté entre 0.16 y 0.45 es más que suficiente, ¿vale? Dicho esto, nos vamos a carga sísmica y ese coeficiente lo vamos a poner tanto en horizontal como en vertical. Yo voy a poner un coeficiente de 0.40, ¿vale? 0.40 y OK. Y de este lado, aquí aparece en mi lado derecho ese coeficiente, ¿vale? Ahora, vamos a la herramienta de análisis y en los ajustes de nuestro proyecto vamos a configurar esto. En general,
tenemos unidades métricas, las unidades de tiempo serán segundos, las unidades de permeabilidad metros sobre segundo. Y aquí tenemos la dirección de falla. La dirección de falla puede ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿vale? Aquí, en este caso, la falla se presentaría, a ver, voy a cambiar el color. Voy a cambiar el color para que no se confunda. En este caso, una falla se presentaría de esta manera, ¿vale? Entonces, viene de derecha a izquierda. Entonces, aquí le ponemos dirección de falla de derecha a izquierda. Y aquí en este dibujito les marca la dirección de la falla. Si pusiéramos izquierda a derecha, pues es al revés, sería algo así. Pero le dejamos de derecha a izquierda. Los datos de entrada serán estándar y aquí nos indica un máximo de propiedades que nosotros podemos ingresar al programa. Recuerdan que teníamos los materiales del 1 al 20. Pues aquí los podemos modificar, podemos decirle, no sé, 30, 40, la cantidad de materiales que nosotros necesitemos, ¿vale? O podemos decirle menos, a lo mejor simplemente necesito 2 o 3, pues ahí lo pongo, ¿vale? Igualmente la cantidad de soportes que en esta asignatura no los vamos a utilizar, esos son más como para geotecnia y esas cosas. Y los siguientes son los métodos. Aquí los métodos es pues lo que propusieron algunos autores, pueden encontrarlo en la bibliografía. En este caso vamos a utilizar el Bishop simplificado y el Jambu corregido. ¿Vale? Esto, ¿de qué método es o qué onda con esto? Pues es el método para calcular el factor de seguridad en taludes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Bishop considera las fuerzas o los esfuerzos presentes por bloques, mientras que Jambu, él es como, considera el ángulo, ¿vale? Aquí tenemos algunas opciones. El número de slides son las dovelas. Entonces, aquí podemos poner una cantidad determinada de dovelas. Le voy a poner un 25, lo dejamos por default. Tolerancia de 0.005, muy mínima. Y las iteraciones, como mencionamos en clase, las iteraciones son como la cantidad de iteraciones que se analizan para llegar a un resultado final y obtener el factor de seguridad, ¿sale? A eso se refiere. Le dejamos 50. El groundwater le vamos a poner el peso unitario del agua, que como sabemos es 9.8 kilonewton sobre metro cúbico. Aquí vamos a dejar este método por default. Esto lo dejamos tal y como está. Aquí en las estadísticas le ponemos de probabilístico y de sensibilidad el método de Monte Carlo y aquí le dejamos 1000 y el tipo de análisis global. Esto lo dejamos por default, esto también, esto igual. Y aquí nosotros podemos ponerle un título a nuestro proyecto, ¿vale? Por ejemplo, slide, no sé, análisis de la cortina de presa de Jales, ¿vale? Aquí podemos poner un análisis, un autor. Aquí yo le voy a poner mi nombre. La compañía, pues puede ser, por ejemplo, la universidad y aquí la fecha en que lo creamos. Esta igual se puede modificar por si lo requieren. Pueden poner comentarios. Y eso es todo.
Nos vamos a OK. Vale. Ahora, ya tenemos los diferentes tipos de material. Tenemos ya los valores y las propiedades de esos materiales. Cabe mencionar que estos materiales ustedes los van a elegir y pues van a poner como los diferentes valores que ustedes requieran. O sea, no tiene que ser exacto, simplemente con que ustedes pues analicen y le muevan al programa, ¿vale? Tenemos igual la carga sísmica. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que aquí en superficies vamos a agregar la malla. Esta malla nos va a servir para nosotros poder hacer el análisis y obtener el factor de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que entre más cerquita la malla de nuestros materiales, pues va a tener como más precisión, más rango. Entre más grande, va a agarrar como más superficie, ¿vale? Entonces, aquí lo voy a colocar de esta manera. Clic izquierdo y me pide los espaciamientos de la malla. OK, el número de intervalos en X y en Y. Yo le voy a poner 20 en X, 20 en Y. Pueden ser más, menos. Les recomiendo una cantidad grande de intervalos. ¿De acuerdo? Entonces, ya que tenemos la malla, nos vamos a análisis y aquí donde dice compute, vamos a correr el programa. Puede ser desde análisis compute o aquí tenemos una como computadora pequeña. Igual le podemos dar clic, lo corremos. Antes le vamos a guardar, ¿vale? Depósitos de residuos mineros. Le voy a poner slide proyecto y lo guardamos de tipo .slib, ¿vale? Que son los archivos de slide. No lo vayan a guardar como comprimido. Les recomiendo en .slib, ¿vale? Ya que está, OK. Lo corremos nuevamente. Listo. Por seguridad lo corremos de nuevo. Aquí nos vamos a análisis y le damos en interpretar o aquí está igualmente el icono de interpretar. Y nos abrirá una ventana. Listo. Aquí nos abrió una ventana y vale. Este color azul no tiene nada que ver, a ver, lo voy a cambiar, porque no tiene nada que ver este color azul con con este material azul, sino más bien con el factor de seguridad que está de este lado. Para diferenciarlo, lo voy a cambiar y lo pondré de otro color, no sea ni azul, ni verde, ni amarillo. Este color está bien. Nuevamente lo corremos, le damos que sí guarde los cambios, lo interpretamos. Acuérdense, primero corremos, después interpretamos. Y listo. Ahora sí. Aquí tenemos en esta zona un factor de seguridad de 2.98. Aquí con esta herramienta podemos acercarlo y con esta manita que se llama pan podemos moverlo, ¿vale? Entonces aquí nos dice el safety factor, que es el factor de seguridad. Un factor de seguridad arriba de 1 es bueno.
¿vale? Específicamente de 1.2 para arriba está bien, ¿ok? Aquí nos indica un factor de seguridad de 2.98. Entonces anda más o menos como por este rango. Como ven, es como color verde, como verde limón. Entonces, pues es un buen factor de seguridad. O sea, estos materiales son adecuados para construir la cortina de la presa de Jales, ¿vale? Entonces, a medida que va aquí como avanzando esta malla, o sea, esta malla como que agarra esta parte de acá. A medida que va avanzando, pues aquí tenemos, por ejemplo, ya factores de seguridad de 4.5, de 6. ¿Cómo lo sé? Ah, pues porque aquí están los rangos en esta simbología, ¿vale? Ahora, aquí nos aparecen los métodos. Esto lo hizo por Bishop simplificado. Si yo le pongo Jambu corregido, me aparece diferente. En realidad no hay mucha variación, como pueden darse cuenta. Simplemente pues cambia como el método en que se obtiene este resultado, ¿vale? Ahora, si yo quisiera como mover esto como mi área de análisis, cierro. Aquí doy un doble clic, no, un clic derecho, perdón, clic derecho, mover límites y yo puedo mover mis límites de lo que quiera analizar. Igualmente la malla con un clic, yo puedo editar mi malla. A ver, doy un enter para quitar como esto, ¿vale? Y con un clic izquierdo puedo cambiar los espaciamientos. Era con doble clic izquierdo, ¿vale? Y aquí cambian mis espaciamientos. Lo puedo subir, bajar. Entre más espacios, pues es mejor, ¿vale? Es más preciso. Y con un clic derecho puedo moverlo. Puedo hacerlo más pequeño, más grande. Esto lo puedo quitar de aquí. Puede ser así, por ejemplo. Y nuevamente vuelvo a correr y a interpretar. Y listo. Ahora me sale esta parte de aquí y así puedo ir analizando como las diferentes partes o como la cantidad de superficie que ustedes requieran. Igualmente, lo que podrían hacer es como analizar lo máximo que se pueda, ¿vale? Como, pues aquí con un clic derecho podemos mover los límites hasta el final, si ustedes lo requieren, y damos un enter. Para la malla, igualmente la pueden mover. Listo. Corremos. Siempre les va a pedir guardar cambios, así que lo guardamos. Corremos, interpretamos.
Y listo. Aquí tenemos este análisis de esta parte, ¿vale? Ahora, como les decía de las dovelas, si lo recuerdan, esto parte como en divisiones la superficie de análisis, ¿ok? Entonces, al partirlo, podemos nosotros ver las propiedades de esas dovelas. Entonces, nos vamos aquí donde dice mostrar dovelas y aquí están las dovelas, ¿vale? Si nos vamos en este icono que dice los datos de las dovelas, podemos seleccionar la que nosotros queramos y aquí están nuestros esfuerzos, ¿vale? Entonces, prácticamente lo que está haciendo el software es como analizar esta parte de aquí, ¿vale? Y en cada dovela actúan estos esfuerzos, las flechitas azules, y aquí es posible saber las fuerzas de cohesión, el peso unitario, los ángulos de fricción, etcétera, ¿sale? A través de este análisis. Ahora voy a desactivar ver dovelas y las iteraciones también es posible verlas. Aquí me voy a alejar un poco y en el icono este que se llama Minimum Surface o Surfaces, aquí podemos ver todas las iteraciones. Como se dan cuenta, aquí tenemos como nuestros límites y a partir de esos límites se van calculando las iteraciones. Puede ser por Bishop, Jambu, que como vimos, pues son diferentes métodos, pero a final de cuentas, estos nos ayudan a calcular el factor de seguridad y no hay tanta variación, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos aquí nuestro factor de seguridad, tenemos nuestras iteraciones, nuestras dovelas y así es como se hace el análisis y el cálculo del factor de seguridad con Slide. Y bueno, eso es todo por el tutorial de Slide. Espero que les ayude a realizar su proyecto y les deseo mucho éxito en este final de semestre. Adiós.